Ya estamos comenzando un año. Y que quede claro, va a volar. Va a volar. Mañana ya estaremos en Rosh Hashanah que entra. Y así la vida. El tiempo pasa rápido. ¿Y cuál es la idea? No regresar a ser los mismos. Hoy vamos a tener un shiur muy reflexivo. Bajo el título, no seré la misma. No seré el mismo. Hay que hacer ya los cambios. Rosh Hashanah, Rosh Shoneh. Cabeza diferente. Pensar diferente. Aunque llegues a los niveles maravillosos del Rosh Hashanah, el Yetzer Hará no te molestó. Créanme, creo que no te molestó. Te dejó rezar, te dejó escuchar clases, te dejó leer todo el Teilim, te dejó. Nada más que cuando está a punto de empezar el nuevo año te dice, relax. Está bien, mañana, no hoy. Déjalo, postérgalo, tranquilo, algún día. Y es lo que yo creo que hoy dejemos de hacer. No hay mañana, hay hoy. El primer día del año es muy importante. Y con la forma que vamos a empezar, así hay que entender que estamos trazando un camino. Cuenta la Gemara que cuando una persona se casaba, después de la noche, la primera noche de novios, al día siguiente llegaban los vecinos al novio y le decían, oye novio, matzá o motzé, novio, ¿qué opinas? Dinos, porfa, matzá o motzé. ¿Qué significa esa pregunta? Explican los comentaristas que matzá es un versículo que Shlomo HaMelech dice, matzá isha, matzá tov. Encontró una mujer, encontró algo bueno. Pero Shlomo HaMelech también dijo otro versículo que en vez de empezar con la palabra matzá, empieza con la palabra motzé. Y un versículo muy fuerte, muy feo. Motzé animar mi mavet et aisha. La mujer es más amarga que la muerte, dijo Shlomo HaMelech. Entonces al novio le preguntaban, oye, por curiosidad, ¿qué te tocó? ¿Matzá o motzé? Y aquí hay varias preguntas sobre esa Gemara. La primera, ¿quién son esa gente metiche que vienen al novio y le preguntan, oye, por curiosidad, la mujer que te tocó, ¿qué? ¿Matzá o motzé? ¿Es más amarga que la muerte o es algo bueno? ¿Quiénes son esa gente? ¿Quiénes son esos metiches? ¿Por qué tengo que contestarles? 2. ¿Y qué pensaron con esa pregunta? Que vendrá el novio un día después de la boda, horas después de la boda, y les dirá, sí, no sabes, no, lo que me tocó, no, motzé, marmi mavet, más amarga que la muerte esta. ¿Qué creen? ¿Que un novio va a hablar así? A extraños que le están preguntando. Y además, la tercera y última pregunta, ¿acaso puede uno responder esa pregunta un día después de la boda? Pregúntale en la boda de oro, 50 años después, oye, Tajles, ¿qué te tocó? Pero un día, apenas se casó, ¿qué está pasando aquí? La respuesta es muy bella. Creo que la compartí con ustedes una vez. Cuando tú comienzas, en este caso, tu vida matrimonial, venían la gente y te preguntaban, oye, ¿con qué mente estás entrando al matrimonio? ¿Mente de matzá o mente de motzé? ¿Mente que encontraste algo lindo en la vida y tu vida matrimonial va a ser algo increíble? ¿O, ya empezó el arresto domiciliario, ya me casé, ya empezaron los problemas, ya, lo que me espera? Porque como tú comienzas, así va a seguir. No preguntaban para que él responda. Le preguntaban para aclararle que dependiendo de lo que él responda y piense en su mente, dependiendo de cómo él vea los primeros pasos, así se trazará todo. Por lo tanto, apliquemos la misma Gemara para nuestros días. Señoras, señores, ¿qué vida nos espera? ¿Qué año va a ser?
Este año que viene, Besat Hashem, la respuesta es, depende de ti. Si tú empiezas el camino diciendo, ya sabes, todo lo mismo, Yom Asal, Yom Basal, un año va, un año viene, aquí estoy, que Dios nos dé salud y vida larga. Entonces, así va a ser. Pero cuando una persona dice, no, este año va a ser todo, este año va a ser diferente. No se olviden que vamos a leer la parasha de Vayelech. Vayelech es camina. Camina quiere decir progresa. Progresa significa cambia y mejora tus pasos todos los días. Shofar, que tocamos, viene la palabra shaperú, mejorar. Y hay que aplicarlo, no mañana. Desde el primer día, desde hoy. Desde esta Mincha Shachrit, Kirat Shema a la mitad, Shakol Yabit Baró, lo que sea, es ya. Comenzando ya. Para que el año, desde un inicio, tenga un rumbo diferente. Estaba hoy leyendo algo que quiero compartir con ustedes, agregando unas cosas que tenía anotadas aquí antes de Rosh Hashanah. Pero mire qué lindo. Dijeron nuestros sabios, Yafa sha'a achad bitshuva u'ma'asim tovim ba'olam hazeh mikol chayei ha'olam haba. Hay momentos en la vida, momentos que valen oro, momentos lindos, que esos momentos en tu vida, ya dije verajá, es mejores que todo el mundo venidero. Si tú quisieras buscar en esta vida, en este mundo terrenal, un momento que se considerará mejor que el paraíso más grande que Dios te dará el día de mañana, es la hora, el momento que te sientas contigo misma, contigo mismo, y decides volver en Teshuvah. Decides mejorar tu vida. Ese momento de decisión, que quiero que sepan que la mayoría de nosotros pateamos ese momento. En otro momento. Hoy no voy a pensar. Hoy no asentaré cabeza para decidir si tomo un rumbo diferente o no. Y si llegaste a tener ese momento en tu vida, y si lo lograste que sea hoy comenzando el año, ese momento de Sha'ah, Shel Teshuvah, con Ma'asim Tovim, retorno con acciones diferentes y mejores, ese momento es el más importante de toda tu vida, hasta tal grado que es mejor que todo el mundo venidero allá arriba. Explico de forma profunda por qué. Estamos en este momento estudiando Torah. Yo hablo, tú me escuchas. Digamos que esta hora de clase, o la otra, con otro rabino, no importa, la hora de clases es, digamos, hora placentera. La pasas bien. Te gusta escuchar explicaciones profundas, conexiones, etcétera, etcétera. La pasas bien. Pero ¿qué crees? Momentos como estos vas a tener en cantidades en el mundo infinito, en Olam Haba. Las clases que vas a escuchar. No de charlatán como yo, sino de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Meir Balanes, de Rabbi Yosef Karo, del Rambam, de Abaye, de Rabba, qué bonito va a estar. Pero con todo eso, hay algo en esta clase, en estas clases acá, en este mundo, que supera incluso la clase más elevada que puedas escuchar en el mundo venidero. Sí, la clase aquí tiene una ventaja que no tienen las de allá arriba. En calidad, en cantidad, en profundidad, en Kabbalah, en mística, allá arriba, aquí es papitas, Kita Aleph, Kinder. Pero con todo eso, clase de Torah aquí, en este mundo, aquí y hoy, te puede causar pensar y de tomar una decisión maravillosa de cambios en la vida. Lo que no vas a poder hacer
y concluir, o sea, concluir sí, hacer no, en el mundo venidero, independientemente del que te dé la clase allá. Allá es gozar de clases, no puedes hacer con ellas nada, no puedes mejorar, cambiar, decidir, mejorar tus rumbos de vida, no puedes. Pero aquí, no importa qué clase es y no importa qué charlatán la da, si te llegó a causar pensamiento de mejoría, tiene esa clase lo que no tiene ninguna en el mundo venidero. Y eso es una ventaja muy grande. Y es algo que hay que aprovechar. Porque la vida vuela, ya les dije, Elul voló y así toda la vida vuela. Y cuando pateamos decisiones importantes que tenemos en la vida y no la tomamos, esperando otra ocasión, el tiempo pasa, uno no cambia. Y se acaba la vida quedándonos siempre los mismos. Hoy, comenzando el año, es el mejor momento de sentarse y pensar en qué voy a mejorar, en qué voy a cambiar. Porque cada año tú escribes un libro. Como dice el Zohar sobre el pasuk, Ze Sefer Toldot Adam. Este es el libro de los hechos del humano. Cada humano se le escribe un libro. Todos tus hechos se escriben en los libros. Cada año escribes un libro. Cuando uno saca libros y vas a hacer segunda edición, se espera que la segunda edición no va a tener los mismos errores de la primera edición, ni menos todavía más errores que la primera edición. Segunda edición debe de estar más corregida, menos errores. Cada año Dios escribe tu libro, no tú lo escribes. Porque si tú lo escribirías cosas lindas. Dios escribe el libro. Y cuando Dios escribió el libro de nuestros patriarcas, de Moshe, de Yosef, de todos ellos, si había algo malo, lo escribió. Si falló Abraham vino, está escrito su falla. Si Yosef se equivocó, si Jacob vino, se equivocó, la Torah escribe, Jacob se equivocó. Te resalta errores, porque es la vida, no se oculta nada, ni de ellos, ni de tu libro, ni de mi libro. Y aquí empezó un año nuevo, con un libro nuevo, una parashá nueva en nuestro propio Sefer Torah, que tendrá Bezrat Hashem 120 parashiot, 120 años de salud y vida larga. Cada año es una parashá. Y la pregunta es, ¿qué estará escrito en tu parashá este año? Ya pasó el año pasado, ya terminó. Ahora estamos yendo para adelante. Nada más no caigas en la anestesia del Yetzer Hará. Saben que ahorita vamos a leer Yoná en Kippur. Les pido de favor, estudien mi libro de Yoná, sobre Yoná, está detrás de los manuscritos. Detrás de los manuscritos, ya les dije, es un libro muy profundo, muy, muy especial. Ahí estudien Yoná y verán que el barco alude al cuerpo y Yoná es del alma, de la conciencia de la persona. Y la historia cuenta que Yoná, la conciencia tuya, está durmiendo en el fondo del barco. Hay tempestad afuera, pero Yoná durmiendo. Hasta que llegan y le gritan, Malejan Irdam, despierta, Kum Kerai Elokeja, clámale a Dios. Terminando Rosh Hashanah, tenemos que mentalizarnos. Yo soy Yoná, mi cuerpo es el barco, alrededor de mi tempestad. Lo que no puedo permitir es que mi Yoná esté durmiendo. Levanta. El camino es difícil. El camino de los cambios es incómodo. Es lo que tú crees. Dijo Shlomo HaMelech. ¿Dónde está ese pasuk? Derech ha'atzel kimsuchot hadek. El flojo
el que no quiere cambios en su vida, observa el camino de la vida y lo ve lleno de espinos, lleno de trabas, lleno de baches, qué difícil eso, qué difícil. Si supiera que la realidad es Ora Yesharim Selulá, el camino está suavecito, plano, limpio. El Yetzer Hara te hace pensar que está difícil. No está difícil, está lindo, está lleno de luz, solo camina en él. En Rosh Hashanah se tocó shofar. En cada templo se habló de la grandeza del shofar. El sonido del shofar, lo que causa el shofar. En mi minyan, aquí, en Share Shalom, antes que toque el shofar, les dije que una persona debe de saber que hay distancia entre Dios y tú. Las distancias se acortan y las distancias se amplían. Cada uno está a una distancia diferente de Dios, que nos distancia. De la misma forma que Adán, Arishon y Javá estaban en Gan Eden con Dios, en el jardín de Hashem, pegados a Él, y al pecar se expulsaron y se fueron lejos del jardín de Edén, así cada persona empezó su camino pegado a Dios. Antes de bajar al mundo, estábamos pegados en Hashem. Como pueblo en Matan Torah, estábamos pegados en Hashem. Y a raíz de las estupideces que hacemos, pecados que hacemos, peleas infantiles que hacemos con los amigos, la Shon Hara, otro Shabbat profanado, otro pecado, vamos alejándonos de Hashem. En Rosh Hashanah, dicen nuestros sabios, que pasamos delante de Akadosh Baruj Hu uno por uno para ser checados. Uno por uno. Ovrim lefanav kibnei maron. Uno por uno. ¿Ok? Y cuando ya llegas delante de Hashem, creo que es Rabbi Yohanan, que dice, Bekulam beskira achat. Cada vez que tú llegas, Dios te escanea un segundo y ya con eso está muy claro cómo estuvo tu año. ¿Cuál es tu realidad a la hora de pararte delante de Hashem? Yo siempre pensaba, skira, también en palabras modernas hoy en día, es como escáner. Akadosh Baruj Hu te observa de arriba para abajo, hola, Maram, y ya está claro todo. Así lo pensaba. Rosh Hashanah aprendí algo increíble. ¿Qué mide Dios cuando te paras delante de Él en Rosh Hashanah? Una sola cosa. No hace falta hablar mucho. No hace falta escarbar en papeleo. A ver, ¿qué hiciste todo el año? No hace falta. Mide, Ribono Shel Olam, únicamente la distancia entre tú y Él. La distancia dice todo. La distancia demuestra todo lo que eres, todo lo que hiciste. La cercanía demuestra todo lo lindo que hiciste. Por lo tanto, ¿qué es Teshuvah? La traducción literal de la palabra Teshuvah. Teshuvah es vuelve a tu estado original. Debido a que el estado original era cerca, vuelve a tu estado cerca. Vuelve individuo a tu nivel de pegado en Dios. Volvamos como pueblo a un nivel de apego en Dios. Hoy me mandó, Abdo Chacalo me mandó un video, lo reenvié a unos amigos, de una entrevista hoy en la televisión de Israel. Hoy, en el canal 11, Kan 11, que no es un canal religioso para nada. Y llega una señora a comentar un fenómeno que está pasando. Un fenómeno. A ver si se los mando a todos ustedes también ahora. Un fenómeno. Todos los muchachos en Israel, de 15 a 16, 17 años, de repente le entró la locura de ir a Selijot todas las noches, y ir a clases de Torah en Tel Aviv. Ella se queja, en Tel Aviv, ¿cómo Tel Aviv? Y las clases en Tzfon Tel Aviv. Y ella dice, ¿pero qué nos está pasando? ¿Qué? ¿Por qué los jóvenes? O sea, como, ¿qué
¿Qué coco wash le están haciendo? Y ella le dice, mira, hay un cantante muy famoso que en sus canciones menciona palabras de Teshuvah muy increíbles y los jóvenes conectan con eso. Y hay una modelo mujer que da clases a las jovencitas y todas las ama. Y él insiste y la pregunta, ¿pero qué nos está pasando a los jóvenes? Y ella dice, mira, ¿qué te digo? Creo que la corona, el 7 de octubre, todo esto les causó a los jóvenes desubicación y señores, Teshuvah como pueblo. El pueblo debe y está retornando. Y como pueblo retornamos y como individuos tenemos que retornar y acortar la distancia entre Dios y nosotros. Me vino antes del shofar una idea a la mente. En mi templo lo dije como obvio, explicación obvia, pero nadie sabe que tenía 10 minutos en mi cerebro rodando esa idea. Nueva completamente. No vi ningún libro que lo trae. Miren qué explicación tan bonita les quiero presentar. La distancia entre Hashem y nosotros se da a raíz de acción, palabra y pensamiento. Machshava, dibur y maase. Haces acciones malas, creas distancia. Haces acciones buenas, acortas distancias. Y así va uno con las acciones. Las palabras también. Hablas mal, groserías, difamación, etcétera. Lashon hara, distancia de Hashem. Tefilá, teilim, palabras bonitas, acortas la distancia con Hashem. Pero lo más potente que como causante de distancia es el pensamiento, la cabeza. Cuando una persona piensa a Dios, acerca a Dios. Cuando una persona se olvida de Dios, se aleja de Dios. Cuando una persona dice yo lo estoy logrando, yo lo hice, el negocio es gracias a mí, o el shiur de Torah es gracias a mí, se aleja de Dios. Todo eso, Ribono Shel Olam, Be'ezrat Hashem, B'siyata Dishmaya, Akadosh Baruch Hu, Toda Rabba Leja, todo eso que causa acercamiento. Olvídate de Dios y te alejas. Piensa en Dios, acuérdate de Dios y lo acercas. Me di cuenta que la palabra shachach, olvidarse, la raíz es shin, chaf, het, suma 328. La palabra zahar, acordarse de Hashem, suma 227. La distancia entre olvidarse y acordarse de Dios es 101. El mismo número de los sonidos del shofar. Porque cada sonido de shofar te hace un llamado. Acércate. Acércate a Dios y Él hacia ti. Acuérdate de Dios y acorta distancia. Piensa en Dios y acorta distancia. Siéntate en una clase de Torah como ahora y medita y piensa cómo yo me apego a Dios en acción, palabra y pensamiento, y se acorta las distancias entre tú y Hashem. El shofar era muy potente, pero acuérdense que en Matan Torah, que es la primera vez que sonó el shofar, dice ahí, Vekol shofar olech vechazek meod. Y el sonido del shofar iba potencializándose cada vez más y cada vez sonaba más fuerte y más fuerte. Es decir, el shofar debe de tener un sonido que cada vez suena más. Es decir, Rosh Hashanah sonó y hasta Kippur. Ese sonido de Rosh Hashanah debe de potencializarse cada día más en ti y más fuerte, gritando una sola palabra que es shofar, shaperu, mejoren, mejoría, mejoremos. Estoy hablando de mí, no de ustedes. Mejoría, cambios, ya de una vez por todas. Sentarse y tomar una decisión. Rabbi Akiva se llamaba Rabbi Akiva porque son las iniciales de Yesh Koneh Olamo Besha'a Achat. Su nombre es Korja.
Rabbi Yoshua ben Korja era el hijo de Rabbi Akiva. El nombre original de él es Korja, así le llamaban toda la vida. Pero en un momento dado se sentó, pensó y tomó decisión. Y dijo, basta, hasta aquí hasta aquí Korja, el ignorante, el analfabeta, y a partir de ahora Rabbi Akiva. Y lo logró por un momento de pensamiento. Un momento que necesitamos y es el momento de hacerlo. Por lo tanto, lo primerito que tenemos como trampolín para empezar el año y fuerte y bien es este Shabbat que viene. Shabbat Shuvah, Shabbat entre Rosh Hashanah y Kippur, el Shabbat de Aseret Yemet Teshuvah, un Shabbat muy potente, un Shabbat que aclara la seriedad del cambio para este año. Empezamos con el pie derecho, claro, es hoy, y con todo lo de hoy, y es mañana, con todo lo de mañana, pero es Shabbat. Tan importante es Shabbat, que después que le expliqué, ni empecé a explicar la potencia del shofar, después que uno lee, escucha lo que es shofar, créanme que me tragué en mi vida libros enteros sobre la grandeza de shofar. Te estremeces cuando sabes cada sonido lo que causa, el concepto de shofar y los secretos cabalísticos que tiene adentro. Y he aquí que si caería Rosh Hashanah en Shabbat, vienen Jajamim y te dicen, no toques shofar. La Torah dijo, toca shofar. Jajamim dijeron, no tocas shofar. Por Rosh Hashanah hay que tocar shofar. Sin shofar, ¿qué va a pasar de mi Rosh Hashanah? ¿Cómo Alá Elohim Bitruah, Hashem Bekol shofar? ¿Cómo se levantará del trono para acá? No. Escúchame, tengo un problema con el shofar en Shabbat, dicen Jajamim, porque mira, está bien que habrá un shofar en el Knis y no se está cargando en Shabbat el shofar de una cosa, pero a lo mejor el Hazán o el Shamash o el rabino va a llevar el shofar después a tocárselo a un señor en la casa que no puede escuchar shofar, y Barminan profanará Shabbat cargándolo en Shabbat, y es prohibido cargar en Shabbat. No entiendo. Por no cargar en Shabbat, vas a perdonar en el efecto tan grande que causa el shofar, por el temor que alguien lo cargue. Por favor, que cargue, está bien, y un pegadito chiquito ahí cargó en Shabbat, así chiquitito ya. Pero shofar, ¿sabes lo que es shofar? Viene Jajam y dice, es que no entiendes. Tú te emocionas del shofar, pero si supieras que Shabbat es 1000 veces más que un shofar, y el efecto de Shabbat es tan potente que no necesitas de shofar cuando es Shabbat. Eso en caso que cayó Rosh Hashanah en Shabbat. Pero en caso que no, cada año, después de Rosh Hashanah, antes de Kippur, tienes un Shabbat sagradísimo, un Shabbat que tiene una energía tan grande, más que el shofar. Y si este año te tocó shofar y Shabbat, imagínate el nivel espiritual tan grande que puedes alcanzar y puedes llegar. Las distancias que acorta Shabbat no lo acorta el mejor shofar del mejor Hazán en el Kotel con el rabino principal de Israel. Tu Shabbat simple es más fuerte que eso. Shabbat te apegas mamás con Akadosh Baruj Hu, a cortas distancias. Como siempre les digo, ¿cómo se recibe Shabbat? Shalom Aleichem Malache. Y después de un minuto de dar la bienvenida a todos los ángeles, el cuarto, quinto estrofa, a los ángeles que les dijiste bienvenidos, Betzetchem le Shalom, lárguense por favor. ¿Cómo acabas de decirle hola? Ya le dices lárgate. Son ángeles divinos. ¿Cómo? Shalom, Betzetchem.
No es la suegra, es Ángel. La respuesta es, lárguense. No les necesito como intermediarios entre yo y Dios. Acorté distancias gracias a Shabbat. La prendida de Shabbat, el Ejadodí, el Shir Hashirim, todo ese arbit maravilloso acortó distancia. Todos los preparativos del viernes. Es como un hilo que vas jalándole cada vez y te acercas y te acercas y te acercas. Y la regla es espejo. Yo tengo 2 metros entre yo y mi yo en el espejo. 2 metros. Cuando yo camino 1 metro, ya estoy pegado al espejo, porque también el del espejo dio 1 metro hacia mí. Y por lo tanto, aunque la distancia es de 1 metro, en el espejo se refleja como 2, porque el yo en el espejo está muy lejos. Cuando tú das un paso a Dios, Él también da un paso hacia ti. Cuando tú acortas la distancia y te acercas a Dios, Él también se acerca hacia ti. Y Shabbat puedes vivir mamash con Akadosh Baruj Hu, pegados, que no necesitas ángeles intermediarios, porque no hay distancia. Así que vamos a tomar todos estos días tan lindos que nos preparamos durante 1 mes entero. Soy testigo que la mayoría de ustedes todos los días estaban en estas clases. Todos los días escuchan clases de Torah, sino aquí por otro medio. La mayoría de todos ustedes no paró y no falló de ir a rezar, sea en casa, sea en los templos. Muchos frecuentaron los templos en los Selijot. Cantidad estaba en Rosh Hashanah en todos los templos. Leainará, cómo estaban los templos de Am Israel llenos en Rosh Hashanah. Todo eso debe de concluir con un cambio diferente. Vayelech, caminar hacia Boreolam, caminar diferente, un año diferente, un año que sé más, que hago más, que estudio más, que acorto más la distancia con Akadosh Baruj Hu. Esa es la meta en la vida. Para eso vinimos aquí. Repito la frase que les dije de forma más fuerte. No vinimos a estudiar Torah. Eso se hace muy bien allá arriba. No vinimos a rezar. Eso se hace muy bien allá arriba. Vinimos a acortar distancias a través del estudio de Torah, a través de la tefilá, a través de la mitzvot, a través de la hermandad, a través de Gesed. Para eso vinimos de aquí, porque allá las clases de Torah no me cambiarán, las tefilot ante Boreolam no me cambiarán, y aunque me pare entre todos los malachim, kadosh, 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 no cambio, ahí no se cambia. Las conclusiones de mejoría es nada más aquí. Por lo tanto, hagamos aquí lo que no podemos hacer allá. Y eso es el motivo de la vida. Para eso pedimos 1 año más de vida, 1 año más de bendición, 1 año más de salud, vida larga. Para eso lo pedimos, para que Dios nos dé todo lo que necesitamos para realizar nuestro tikkun. Venimos al mundo y nos llamamos Tinok. Tinok son las letras Tikkun. Para eso vinimos. Así que hagámoslo en el primer día del año, preparándonos para este Shabbat. Les pido a todos ustedes, y corran la voz, este Shabbat, subámosle 2 rayitas a nuestro Shabbat. ¿Cómo lo cumples? 2 rayitas más. No haces esto, este Shabbat lo vas a hacer. No decías, invento ahorita cada uno que se ubique, no decías Birkat Hamazon en Shabbat, no prendías velas, ahora vas a prender. No dices Kiddush, ahora vas a decir Kiddush. No hacías Birkat Hamazon, ahora Birkat Hamazon. Vías celular, no hay celular. Lean el libro Shabbat Airlines, ahí está. El mejor día para leer Shabbat Airlines es antes de este Shabbat. El vuelo de Shabbat. Desconéctate. Veías un poquito la televisión, no la ves. Prendías la luz del baño nada más, no la prendes. Cada cosa que puedes mejorar este Shabbat, hazlo. A nivel de vestimenta también. No te cubres el pelo, este Shabbat sí. No pones falda, este Shabbat sí. No andas con sniut, este Shabbat sí. No pones tzitzit, este Shabbat sí. No vas con kippah, este Shabbat sí.
Lo que puedas mejorar, lo haces. Procurando que esta subida tan bonita de 2 rayitas para este Shabbat nos guste tanto lo que estamos haciendo, nos llene de tanta satisfacción este nivel que estamos alcanzando, para que sea un modo de vida. Cada Shabbat, llegará el año que entra otra vez Shabbat Shuvah, otras 2 rayitas. Y el que quiere esperar, el que no quiere esperar tanto y hacerlo antes, dejado. No estudias Torah en Shabbat, vas a estudiar. Estudias media hora, estudias 2 horas. No vas a las clases de Torah en Shabbat en el Knis, en la sinagoga, vete. No vas, lee libros. Agarra todos los libros y empieza a ponerlos en filita. Estos Shabbatot que vienen, voy a terminar todo esto. Mejoría, cada uno sabe en qué. Les deseo, comencemos el año con el pie derecho. Hagamos cambios maravillosos de nuestra persona, en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestras acciones. Acortemos distancia para vivir cerca de Boreolam, como decía David Amelech, Shiviti Hashem le negdi tamid. Procuro que Dios siempre esté enfrente. Y sí, a veces pecas y das un paso para atrás. No hay que esperar al Elul que entra para cortarlo. Teshuvah hace todos los días, todos los momentos. Cuando una persona, cierro con eso, llega a niveles de acercamiento y a cortar distancia entre todo el proceso de Elul, en todos los shofar maravillosos de Rosh Hashanah, con todas las tefilot que se hicieron y todo de Aseret Yemei Teshuvah, llega el nivel más elevado que se llama Kippur. Kippur es estar apegado totalmente con Akadosh Baruj Hu. Los querubines podían tener distancia, volteaban las cabezas milagrosamente y se distanciaban el masculino de la femenina, y podían estar cerca y podían estar abrazados. Meurim ze bazé, abrazados. Es el nivel de Kippur. Hay gente que vive en Kippur toda su vida. Hay gente que aspiran a Kippur. Y hay gente que camina, no nada más aspiran, caminan para que en Kippur llegues a recibir ese abrazo divino. Para lograr en Kippur, a la hora de la Neilá, recibir ese abrazo divino, y cierren los ojos en ese momento y imagínense a Kadosh Baruj Hu abrazándote, para que llegue ese momento de Neilá, donde hay un abrazo divino. Hay que acortar distancias en estos días. Ojalá que logremos dar pasos hacia Dios y Él hacia nosotros. Y cuando llegue esa hora maravillosa de Neilá, sintamos todos un abrazo divino, con un beso diciéndote, hija mía, hijo mío, caminemos juntos todo el año. Muchas gracias.